Buenos días a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por la oportunidad que nos da de este nuevo día y poder compartir la palabra, ¿verdad? Poder tener este alimento, este desayuno espiritual, ¿verdad? Gracias a cada uno de los hermanos y las hermanas que se conectan del otro lado y también que hacen llegar, ¿no? Sus comentarios, sus saludos, también aquellos que comparten. El otro día le decía a la hermana María del Carmen que estoy teniendo problemas, no me deja, no sé por qué, poder compartir el devocional en la página de la iglesia y del campamento, ¿verdad? De la fundación. Entonces lo recomparto, vamos a decir así, desde lo que ella lo hace en su muro, desde ahí me deja, no sé. Pero bueno, gracias a cada uno, ¿sí? Y gracias también por sus oraciones. Gracias por sus oraciones, ¿verdad? Tanto por nuestra familia como también por lo que Dios nos ha dado la oportunidad de poder hacer para Él, ¿sí? Estamos en los devocionales de Segunda de Timoteo, capítulo 2, y hoy vamos a estar viendo capítulo 3, digo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, y hoy vamos a estar viendo desde versículos 10 al 15, si podemos, ¿sí? Eh, Vamos a escuchar una canción y después de eso vamos a orar y leemos la escritura y ahí... Vamos a escuchar una canción a ver qué pasa. Y después de esto... El Facebook. Ok, vamos a escuchar una canción y después de eso vamos a orar y meternos en lleno en el devocional de hoy. Dios nos envió su Cristo, Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió. Si hay la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo. Amén. Porque Él vive. Y triunfaré mañana y triunfaré hoy, porque Él es el que ha vencido y Él es la victoria, ¿verdad? Nuestra fe en Él es el que nos da la victoria. Sí, vamos a orar y nos metemos de lleno en 2 de Timoteo 3, del versículo 10 al 15. Querido Dios, Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por los méritos de Él, Señor, que venimos delante de ti, Señor, para agradecerte, amado Dios, esa maravillosa gracia, ese amor, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa misericordia tan grande para con nuestras vidas y por la salvación que hay en Cristo Jesús. Gracias porque también, Señor, no es que tú nos salvaste y nos abandonaste, sino que tú estás cada día con nosotros. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, pero también gracias porque nos dejaste tu palabra, Señor, la que es viva, es eficaz y es el alimento y el aliento para cada día. Pero gracias también, Señor, por esas buenas obras, ese propósito, Señor, que has dejado, pero también por cada una de las herramientas, cada una de las cosas que nos has dado.
Padre, rogamos, Señor, para que podamos hoy, al acercarnos a tu palabra, Señor, poder ser hablados por ti, Señor, que podamos escuchar tu voz, Padre, que podamos tomar decisiones que nos lleven a cambios que te glorifiquen, Señor, y que podamos hacerlo en tus fuerzas, en tu poder. Oramos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios allí en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, perdón, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos a dejar el 16 y 17 para mañana. ¿Sí? Pablo le declaró, ellos son así, y tenés que saberlo y debes cuidarte. Y vimos todas las características, ¿verdad?, de estos hombres, ¿verdad?, perversos, estos hombres que son amadores más de su propia persona, amadores de la plata, amadores de los placeres, ¿verdad?, más que de Dios. Ya vimos todas esas características, ¿verdad? Vimos que debía cuidarse porque estos hombres contaminan, pues pueden contaminar y corromper, ¿verdad? Son como la gangrena, ¿verdad? Entonces, cuidado, pueden contaminar tu vida cristiana, tu servicio al Señor, tu iglesia. Vimos las causas también, ¿verdad? Vimos las causas de que estas personas son personas que les gusta aparentar piedad, son personas que niegan la eficacia de la piedad, son personas que rechazan, que son reprobos en cuanto a la fe y todo eso, ¿verdad? Pero acá Pablo le dice, pero tú, ¿sí? Cuando habla ahí de pero, es un contraste. Bueno, todo esto viene siendo así, los tiempos son peligrosos, hay gente que se está apartando, gente que está apostatando, gente que está enseñando falsas doctrinas, gente que está siguiendo y escuchando eso, ¿verdad? Sí, los tiempos son malos, pero tú, o sea, el contraste, el otro extremo, algo que es totalmente personal, ¿verdad? Algo que es, como no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que dicen, contigo mismo es, ¿verdad? Cuando quieren hablar algo, o por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, estos días salimos a repartir unos regalitos para el Día de las Madres, ¿verdad? Y cuando las encontraba es contigo mismo es, ¿verdad? Y ahí le entregamos el regalito, ¿verdad?, del Día de la Madre, pero existe muchas veces, ¿verdad?, el peligro que nos escondamos detrás de la multitud, ¿sí? Bueno, sí, todos son pecadores, dice a veces el inconverso, ¿no? Sí, no, pero Dios te está hablando a vos, tiene que ver con tu pecado, ¿sí? O solemos escondernos detrás de la multitud también aún de las cosas buenas. Sí, mi iglesia es una iglesia que evangeliza, sí, pero ¿y tú? Mi iglesia es una iglesia que apoya las misiones, sí, pero ¿y tú lo apoyás? Porque el tema es que la salvación, por ejemplo, vamos a decir, es personal. No puedo decir, sí, mi iglesia son todos salvos. Bueno, pero ¿y vos? ¿Has creído realmente? Es la vida de santidad, es personal. La vida de devoción, el hecho de sembrar el evangelio, el congregarse. Sí, mi iglesia se congrega, sí, pero ¿y tú? El servir a Dios, el ofrendar, o sea, el amor a Dios es personal, ¿sí? Entonces acá le dice, pero ¿y tú?
¿verdad? Timoteo, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, ¿sí? Ahora, el hecho de que, vamos a decir así, él haya seguido su doctrina, o como más adelante habla, ¿verdad? En cuanto a que desde la niñez has aprendido, uno puede aprender, así como hay doctrina buena, o sea, doctrina tiene que ver con enseñanza, ¿sí? Así como hay buena enseñanza, también hay mala enseñanza. Por ejemplo, vimos las características de estos hombres que iban y se metían, ¿verdad?, en estos hogares y arrastraban, ¿verdad?, detrás de las concupiscencias de ellos a estas mujercillas y enseñaban seguramente, vaya a saber qué doctrina, ¿se entiende? O sea, hay buena doctrina y mala doctrina. Y el hecho, vamos a decir así, que desde pequeño tal vez uno haya aprendido algo malo, algo que esté equivocado, no quiere decir que porque como lo aprendió desde pequeño, entonces está bien. ¿Se entiende? O vamos a decir así, el hecho de que una persona haya estado desde pequeño en un lugar correcto, ¿sí?, donde le hayan enseñado bien la doctrina, y él no lo quiso creer, no lo quiso aprender, no lo quiso apropiar, no quiere decir entonces de que esa buena enseñanza esté equivocada. ¿Me entienden los dos extremos? Que yo haya aprendido algo desde pequeño que está incorrecto, por más que lo haya aprendido desde pequeño, no quiere decir que entonces esté bien. Eso pasa, por ejemplo, para dar suponete, vamos a decir así, un niño nació en una familia, qué sé yo, musulmana, o nació en una familia judía, o nació en una familia de los testigos de Jehová, y le enseñaron mal una doctrina, porque él la haya aprendido desde pequeño, no quiere decir que entonces esté bien eso. Pero un niño nace en una familia creyente, ¿verdad?, que le enseñan las sagradas escrituras, que le enseñan la palabra de Dios y aún la interpretación correcta de las sagradas escrituras. No quiere decir que si ese niño no lo creyó, entonces no quiere decir que la enseñanza esté mal. Por ejemplo, si el billete, por decirlo de una manera, que es un ejemplo que me gusta usar, si el billete es falso, por más que pasen 1000 años, continúa siendo falso. Si la enseñanza está mal, por más que pase mucho tiempo, sigue estando mal. Pero si la doctrina es sana, es correcta, es bíblica, por más que muchos no lo crean, sigue siendo la doctrina correcta. ¿Se entiende? Y acá Pablo le dice, pero tú has seguido mi doctrina. ¿Cuál es la doctrina de Pablo? Es una doctrina bíblica. Es una doctrina que tiene que ver con lo que no solamente Pablo, los apóstoles, sino Cristo mismo enseñaba. Tiene que ver con la sana doctrina. Hoy hay un montón de falsas doctrinas dando vuelta. Por ejemplo, ahora estamos estudiando en Instituto Bíblico, en el Centro de Entrenamiento Bíblico, estamos estudiando hermenéutica bíblica, y el pastor Marcelo nos viene enseñando acerca de algunos principios que tienen que ver con la hermenéutica y que tienen que ver con el valor de la escritura, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con inspiración, con revelación, ¿verdad? Pero hay iglesias o hay sectas que enseñan o dan a entender de que la escritura no es suficiente y traen nuevas revelaciones, ¿verdad?, nuevos escritos. Otros traen profetas porque, bueno, la escritura no es suficiente. Entonces vienen los profetas y dan nuevos mensajes revelados por Dios. Vaya a saber qué Dios será. La escritura, ellos dicen, no es suficiente. Sin embargo, nosotros creemos que toda la escritura, y ya lo vamos a ver cuando veamos versículo 16, pero toda la escritura es inspirada, soplada por Dios mismo, y que la misma es infalible, que es inerrante, que es verbal, que es plenaria, que ella es la autoridad que nos ha dado, es la autoridad que viene de parte de Dios y que es suficiente.
Claro, en el tiempo de Timoteo ellos no tenían el privilegio que tenemos nosotros de poder tener el canon completo. Ellos no tenían ese privilegio, pero sí sabía cuál era la doctrina, cuál era la enseñanza. Por ejemplo, Timoteo debía entender de que la escritura era suficiente, pero por ejemplo, otra de las enseñanzas falsas que hay es el hecho de que, bueno, la obra de Cristo no es suficiente. Y ya lo había en aquel tiempo y lo hay hoy, ¿verdad? Dios quiso y quiere salvar al ser humano y por amor, ¿verdad? Por amor es que Él tomó forma de hombre y Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Allí en Primera de Timoteo, hace unos días atrás, ¿cuándo fue? El lunes, compartiéndole, estábamos con Zaida ahí, le estábamos compartiendo el Evangelio a una señora amiga, y cuando le hablo acerca de lo que es el misterio de la piedad, lo que es Dios tomando forma de hombre, me dice, yo nunca sabía eso. Bueno, Dios mismo, por amor a vos, tomó forma de hombre y decidió morir en aquella cruz por vos. Dice así en Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Se acuerdan qué es lo que hacen los reprobos? Niegan la eficacia de la piedad. Pero Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuándo fue manifestado en carne Dios? Bueno, cuando tomó forma de hombre. Y dice que estando en esa forma de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Era una de las muertes más crueles. ¿Pero por qué? Por amor a vos y por amor a mí. Y Él ocupó nuestro lugar. Él pagó por nuestros pecados. Dice que todos nuestros pecados fueron colocados sobre Él. Pero ¿cómo? Si yo y vos todavía no habíamos nacido. Si vos y yo todavía no habíamos pecado. Es que Él ya sabía. Y Él murió por todos tus pecados. Vamos a decir, si naciste en el 70 y vas a morir, no sé, en el 50, naciste en 1970, morir en 2050, el que murió por todos esos pecados es Cristo. Y por eso, el que pagó en aquella cruz del Calvario, consumado es, dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Por eso la salvación es un regalo, porque Él la pagó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando venga cualquier falso maestro, cualquier falso profeta, por más título que tenga, por más pomposidad, por más dinero, si viene y te dice algo contrario a la sana doctrina, entonces deséchalo. La Biblia nos habla de que la salvación es un regalo de Dios, que solamente Dios puso el requisito de creer. El que cree, el que confía, el que tiene fe, ese es el que pasa de muerte a vida. Ese es el que es trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ese es el que es adoptado en la familia de Cristo. Ese es el que ahora más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ese es el que pasa a tener la paz, el perdón, la salvación. Porque Él la pagó y Él la quiere regalar. Es por gracia. La gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para con los hombres, para con los seres humanos. ¿Inmerecido por qué? Porque lo que nos merecíamos por causa de nuestro pecado era la condenación, era el infierno. Por eso es que Dios nos hace este favor inmerecido. ¿Cuál es el favor? Darnos esa salvación, ese regalo. Y si esta salvación y este regalo no viniera de Dios, no puede venir absolutamente de nadie. De nadie. Otra de las doctrinas falsas que andan dando vuelta es que, bueno, la gracia de Dios o la obra del Espíritu Santo en mi vida no es suficiente para que yo pueda vivir una vida cristiana. Es que yo lo intento, pero no puedo. No, mentira. Cristo nos dejó todo para que podamos vivir una vida cristiana victoriosa, ¿sí? ¿Que va a haber algún tropiezo? Sí. Por eso Él dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, ¿sí?
pero eso, a vivir una vida totalmente en pecado, no. Si estás viviendo una vida, vamos a decir así, que te haga parecer más a los hombres corruptos, reprobos, a esta lista, ¿verdad? Entonces, revisá. Si estás teniendo, vamos a decir así, una creencia que te lleva a parecerte más a esta lista, entonces, vamos a decir así, como lo dijo alguien, si tus creencias no han transformado tu vida, si continúas viviendo en la vieja vida, si continúas viviendo conforme a la lista de estos hombres que son reprobos en cuanto a la fe, entonces tampoco tu espíritu ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. O sea, ¿cuál es la idea? Dudo, y vos deberías dudar que tu vida realmente haya venido a Cristo. Debes examinar. Acá le dice Timoteo, sí, tenés que cuidarte, son las características de estos hombres, esas son las causas, ellos son reprobos en cuanto a la fe, están corruptos en cuanto a su entendimiento, cortá con ellos, ¿verdad? No tengas ese compañerismo, esa amistad, ¿verdad? Evitalos, pero le dice, continúa, pero tú sigue en lo que has aprendido, la doctrina, persiste en eso. Eso es lo que le dice allí en el versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, lo aprendió sí de Pablo, por lo que escuchó y por lo que vio, pero también lo aprendió de su madre y de su abuela. Y también lo fue aprendiendo de Dios mismo, porque Dios mismo también fue tratando con Timoteo. Ahora le dice mi doctrina, mi enseñanza, pero también le dice acerca de su conducta, ¿sí? Su conducta. Saben, para poder imitar, vamos a decir así, o seguir una conducta, uno tiene que compartir, uno tiene que ver, uno tiene que estar, ¿sí? Y ciertamente Pablo y Timoteo compartieron muchas cosas. Timoteo pudo ver a Pablo cómo había actuado, cómo se había conducido, ¿sí? Pudo ver su conducta, su caminar. Ahora, ¿cómo era la conducta de Pablo? Era una conducta, vamos a decir así, perezosa. No, él era un hombre fervoroso en cuanto a las cosas de Dios. Era una conducta, vamos a decir así, que andaba buscando hacer ganancia de las personas. No. Pablo más bien, él dice, estas mis manos las tengo y trabajo y tengo para poder compartir aún a otros. Era una persona que andaba buscando con palabras lisonjeras, ¿verdad?, poder manipular a la gente. No, lo que tenía que decir lo decía. Y así como cuando vimos, bueno, creo que no recuerdo si lo vimos en un devocional, pero cuando lo vimos ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, donde dice, mas tú, hombre de Dios, ¿verdad? Vamos a decir, esas palabras así, tan lindas, ¿no? Tú eres un hombre de Dios. Hoy se dice con tanta liviandad, ¿no? Pablo no se la estaba diciendo a Timoteo como para pasarle la brocha, no. Y cuando tenía que repartir, repartía. Cuando tenía que decir, lo decía. Pero podríamos resumir que la conducta de Pablo, ¿verdad?, que ha seguido mi doctrina, dice, y conducta, era una conducta que se resume en lo que dice en 1 de Corintios capítulo 11, en el versículo 1, donde Pablo invita a otros hermanos, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y hermano, qué responsabilidad de alguien que se atreva a decir a otra persona, imítame a mí porque yo estoy imitando a Cristo.
Alguien de que está con él, que comparte, que convive, que lo puede ver. Qué responsabilidad. Pero qué privilegio el hecho de poder decir, tengo un Cristo, un Salvador, tan cercano, al cual puedo yo observar, verlo, compartir y poder imitarlo. Yo sé que hoy Cristo no está físicamente con nosotros, pero lo tenemos a través de la Escritura. Y vos podés caminar a través de las páginas de la Biblia y buscarlo y caminar y encontrarlo y conocerlo y compartir y entender cómo es su corazón y cuál es su anhelo y cuál es su pasión y cuáles son sus propósitos. Podés caminar con Él a través de la Escritura, pero también podés caminar con Él en la vida diaria y aprender a vivir la presencia de Dios, la presencia de Cristo en el día a día y durante el día. Mi conducta era alguien que buscaba imitar a Cristo y que le había dado la prioridad a Cristo en su vida. Pablo lo dice allí en Gálatas capítulo 2, Gálatas capítulo 2 en el versículo 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un Dios personal, un Salvador personal. Y eso es lo que Dios anhela. No puede ser tan rápido. Y eso es lo que Dios anhela para con vos y para conmigo. Que podamos conocerlo de una manera personal. Y como te dije, si tus creencias no han transformado tu vida, es muy probable que tampoco tu alma, tu espíritu haya sido trasladado. O sea, que si no hay una vida en santidad, si estás viviendo conforme a las características de estos hombres de los últimos tiempos, entonces es muy probable que no haya habido salvación. Vemos la última por hoy, ¿verdad? Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito. ¿Cuál es el propósito para el creyente? Bueno, glorificarle a Dios. Sí, pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, glorificarle a Él, llevarle gloria y honra a su nombre. Es el propósito por el cual Dios nos creó. ¿Sí? Ahora, obviamente, para poder vivir en ese propósito y poder glorificarle a Él, como nos dice Pablo allí en Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. O sea, que nos apartemos de las cosas que a Dios no le agradan. Mi propósito para poder glorificarle a Dios es vivir una vida en santidad, ¿sí? Es poder tal vez dentro de la voluntad de Él ir y presentarnos cada día, ¿sí? Dice Pablo allí en Romanos, ruego por las misericordias de Dios, Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, os ruego, no, empieza con hermanos, creo, a ver. Así que, hermanos, está pidiendo a creyentes, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y cuando vengo y me presento a Dios, ¿sí?, en sacrificio, o sea, estando dispuesto a morir a mí mismo y vivir a Cristo. Pero no solamente es, bueno, vengo y hago una transacción, muero, a ver, sino estoy en la comunión, en la compañía, ¿verdad? Y Él va transformando, no me voy conformando a este mundo, voy siendo transformado por Él. Y esa es la buena voluntad, dice, de Dios, que es agradable y perfecta. Pero también mi propósito tiene que ver con los dones. Dios te ha dado uno mínimo, y tal vez más, dones para que podamos servirle a Él y para que en medio de ese servicio disfrutemos, porque cuando uno tiene un don, no es para, mira, este es mi don, ¿viste? Mirá lo que yo puedo hacer. No, no, no. Yo tengo el don de la predicación, no puedo lavar los baños. No, mentira, esa no. ¿Sí?
pero nos ha dado dones para que cuando servimos a Él podamos ver, vamos a decir así, el poder de Dios a través de eso y gozarnos de saber que no fuimos nosotros, fue Él. ¿Se entiende? Él te dio dones para que puedas vivir. Él preparó esas buenas obras, como siempre mencionamos cada mañana. Propósito de Dios. Sí, mañana vamos a seguir con el resto. Pensé que íbamos a llegar hasta el 15, pero mañana seguimos, ¿sí? El Señor les bendiga, hermanos, hermanas, que Dios les dé la bendición de poder disfrutar hoy de justamente seguir las enseñanzas de Él, seguir la conducta y seguir el propósito, y mañana vamos a seguir viendo, ¿sí? Un abrazo grande para cada uno de ustedes, cada una de ustedes, y Dios mediante, con algunos nos vemos esta noche en la reunión de oración y con otros nos vemos mañana a las 8 de la mañana para seguir con este devocional. Señor les bendiga.